Buenas tardes, estamos en la RAI 97.9, en dos palabras, radio, con su servidor Enrique Salazar, hoy jueves 28 de abril del año 2022. Gracias por la sintonía, gracias por seguirnos de lunes a viernes, 14 horas en punto hasta las 15 horas, reitero, de lunes a viernes, para hablar con líderes de opinión en sus diversos rubros sobre temas de coyuntura. Hoy tenemos un invitado especial, reconocido profesional, reconocido como persona también, el licenciado Gary Rodríguez. Gary Rodríguez Álvarez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, un instituto que prácticamente él, conjuntamente a empresarios jóvenes, lo crearon en Santa Cruz, ¿no? Lo crearon en Santa Cruz y se ha hecho un referente en cuanto a conocer la economía, datos estadísticos actualizados de los rubros, de los diversos rubros que tenemos en el país, específicamente en Santa Cruz, y también de la economía mundial. Usted me indica si ya tenemos el enlace a través de la red de internet vía Zoom con el licenciado Gary Rodríguez. No sé si me escucha, Gary. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. La paz de Dios. Un gran saludo para la audiencia de este hermoso programa. Caramba, esa pecera que tiene familiar, ¿no, Gary? ¿Ah? Me recuerdo que la tenía en casa usted, su papá, el señor Héctor, siempre tenía su pecera en casa, ¿no? Bueno, eso para los que no nos conocen, nos conocemos de niño por la zona de barrio, ¿no? El colegio, y me hace mucho recuerdo la pecera. Así es, Enrique. Bueno, desde los 9 años que yo recuerde, cuando todavía no existían las facilidades para construir peceras, yo tenía mis pececitos que traía del río, pero bueno, avanzando el tiempo ya me hice piscicultor, vamos a decir, o acuarista, y siempre he tenido peceras. Esta es la más grande que he construido. No tengo peceras en casa, lamentablemente, ahora, así que esta es mi afición aquí en la oficina. Perfecto. Gary, ha estado un poquito delicadito de salud, ¿no? Sí, pues lamentablemente a veces el cuerpo a uno le cobra el exceso de trabajo, de preocupaciones, pero lo importante es que ya luego de 3 semanas de cama he retornado este día lunes y aquí estoy queriendo dar batalla cada día como si fuera el último día. Bien, muy bien. Es importante su presencia como profesional, como persona para Santa Cruz, para el país, lo que hemos tenido la oportunidad de conocerlo desde chico. Gary, ¿cómo está la economía de Bolivia en términos generales, tomando en cuenta que poco a poco se va saliendo de la pandemia, pero nos encontramos con esta guerra Rusia-Ucrania, que no solamente en lo material golpea, sino también en lo emocional? ¿Cómo está la economía boliviana, Gary? Bueno, para entender el estado de la economía actual, Enrique, y usted como comunicador debe saber, hay que contextualizar la información que uno va a proveer, porque no se trata solo de sacar una foto, sino de ver también tendencias. Vamos a decir en primer caso que el 2020 la economía del país tuvo una caída tan fuerte que solamente se podría equiparar a otra caída que se dio hace 67 años. En 1953, la economía del país, producto de la Revolución Nacional de un año antes, en el 1953 la economía decayó en un 9,5%. Desde ese entonces hasta ahora, la segunda mayor caída que hubo fue con la UDP, cuando la hiperinflación, el PIB en ese entonces, en el año 83 y 84, cayó cerca del 4%. Pero para darnos cuenta la magnitud que ha tenido la caída del 2020, comparemos esas dos con la del año
el anteaño pasado. Caímos 8,7%, o sea, más del doble de lo que la economía se derrumbó durante la UDP y casi como hace 67 años. Pero además, en el año 2013, la economía del país alcanzó su máximo nivel de crecimiento, 6,8%. Pero como todo lo que sube baja, el macrociclo de precios altos que inició allá por el año 2004 acabó en el 2013, en el 2014. Entonces, de ese crecimiento que teníamos de 6,8%, en el 2014 vamos a 5,5%, luego 4,9%, después 4,3%, 4,2%, se estanca la economía, 4,2% otra vez del 2018, y el 2019 crecimos apenas 2,2%. El 2020 caemos 8,7% y el año pasado crecimos 6,1%. Entonces, con todo ese antecedente, ese 6,1% no nos puede obnubilar, ni siquiera se puede comparar con ese 6,8% del año 2013, que era en la época de bonanza. Este 6,1% de crecimiento del año pasado no ha alcanzado a amortiguar la caída del 8,7% del 2020, de tal manera que la economía que tenemos en términos reales, en términos de volumen físico de producción de bienes y servicios en el 2021, es apenas del tamaño de la economía que teníamos el año 2018. Recién este año, si crecemos por encima del 3%, vamos a equiparar el tamaño de nuestra economía en el 2022 con la que teníamos en el 2019. Entonces, la respuesta a su consulta: ¿cómo está la economía? Está recuperándose, pero siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando manejamos los datos estadísticos, porque cuando hablamos del crecimiento del 6,1% el año pasado, eso no quiere decir que todos los sectores crecieron 6,1%. Ese es apenas un promedio. Hay sectores que han crecido más, hay sectores que han crecido menos y otros que ni siquiera han crecido, que siguen en crisis. Correcto. Usted lo dice con mucha propiedad, Gary. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de crecimiento. Por ejemplo, escuchaba en las últimas semanas la proyección de crecimiento que hace el gobierno con el Banco Central de Bolivia hasta fines de año del 5,1%. Entonces uno ve un crecimiento bonito, pero el tema es de que si sacamos todo lo de la bolsa, no todo es 5,1%, como dice usted. De repente hay unos que están 6I, que son la minoría, pero la gran mayoría está en cero o en menos cero. Así es. El presidente de la Cámara de Industria y Comercio, Servicios y Turismo, el ingeniero Fernando Hurtado, daba una conferencia de prensa hace poquito y él ponía sobre la mesa un tema que es muy preocupante. De los 35 sectores en los que uno puede parcelar la economía, 20 de esos sectores están por debajo de su nivel del año 2019. Quiere decir que todavía les falta crecer para llegar a ser lo que eran en el año 2019. Entonces, sumemos nosotros a esta situación el hecho de que el contrabando persiste. Como usted bien decía, este conflicto Ucrania-Rusia plantea nuevos desafíos. La incertidumbre en el país en términos de políticas se mantiene. Entonces, ese pronóstico de 5,1% del gobierno, siempre nos preguntan a los economistas, ¿es realista o no? Y la respuesta que nosotros damos es: depende de lo que haga el gobierno para acompañar desde el sector privado ese crecimiento. Pero también podría darse el caso de una fuerte inyección de recursos, sea a través de inversión, sea a través de gasto social, pero ¿a costa de qué? A costa de endeudamiento. Esto para que se entienda un poquito, para que la audiencia lo pueda digerir. En un barrio pueden haber muchos vecinos y resulta que no todos los vecinos cada año cambian auto, no todos los vecinos cada año pintan su casa, no todos los vecinos se van de viaje a Miami, ¿verdad? No todos los vecinos se visten a lo último de la moda, pero hay un vecino que hace todo aquello. Pero eso que está haciendo de repente lo está haciendo a costa de deuda.
la casa súper lujosa la debe, lo debe el auto último modelo, debe a la agencia de viaje, etcétera. Entonces, el crecimiento se puede dar, pero lo sano a lo que deberíamos aspirar, Enrique, igual que en una economía familiar, es que ese crecimiento esté respaldado por un endeudamiento productivo, no que sea un endeudamiento que signifique un lastre, signifique una carga para las generaciones posteriores. En suma, nosotros quisiéramos decir que este 5,1 es posible siempre y cuando el gobierno, por ejemplo, dé las garantías al sector empresarial nacional, extranjero, para que invierta, y sea el empresario el que asuma el riesgo, el que cargue con esa posibilidad productiva de servicio comercial y genere empleo, y no sea el gobierno a través de un endeudamiento que eso lo van a heredar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Uno percibe en la economía, obviamente cuando uno habla con la gente, dice el gobierno, y al margen del gobierno actual, cuando los gobiernos dicen vamos a crecer al 6%, 5%, 4%, pero eso es en términos macro, grandes, dice, pero en mi bolsillo siento que la situación no está bien. Por ejemplo, uno percibe conversando así de manera aleatoria, de manera casual, en la calle, con personas, y uno siente, percibe un poco de desánimo porque se siente la iliquidez, la falta de dinero en el bolsillo. Habla con el que vende, habla con el que compra, habla con el trabajador, habla con el micro, mediano empresario, y más o menos se siente un pensamiento, una proyección de desánimo en cuanto a la economía, Gary. No sé, obviamente esto no es científico, lo que yo le digo son conversaciones casuales que uno tiene con la gente. No sé si usted lo percibe de la misma manera. Exactamente, el término es correcto, Enrique, lo acaba de utilizar usted, percepciones. La percepción en lo que respecta a la economía es tremendamente importante. Hubo incluso, si no me equivoco, en el año 2002, un economista que fue galardonado con el premio Nobel, Gary Becker. Ha debido ser bueno. Gary Becker. Este hombre, juntamente con un colega, desarrolló una teoría sobre lo que son las expectativas de los agentes económicos, y que pueden ser las expectativas racionales, pueden ser expectativas adaptativas. Esas expectativas son subjetivas. ¿Y de qué depende que una persona, por ejemplo, diga me va a ir bien? De que crea, de que hayan señales, de que evidentemente en el día a día se esté nutriendo de información de que la cosa va a mejorar. Pero si en lo reiterativo se está dando el hecho de que un pariente se fue al extranjero, el otro perdió el empleo, el otro está subempleado, etcétera, la gente se empieza a desanimar, y eso es tremendamente peligroso, porque de lo que nosotros tendríamos que preocuparnos es de darle esperanza a la gente, de que puede haber un futuro mejor. Nosotros, por ejemplo, como institución, siempre estamos promoviendo actividades para generar empleo. Imagínense si el día de mañana generamos un boom agrícola, va a faltar manos para poder acompañar ese crecimiento en Santa Cruz, ese crecimiento en el Beni, podemos hablar de aquello. Entonces eso se va generalizando en la percepción ciudadana, y el ánimo de la gente es, las cosas van a mejorar, entonces el empresario invierte más, entonces el consumidor compra más, no se torna precavido y va a ahorrar, ¿no es cierto? La consecuencia de una percepción negativa a futuro, Enrique, es de que la economía se enfría. Los consumidores gastan menos, los empresarios arriesgan menos, por lo tanto invierten menos, y en ese caso la economía disminuye su ritmo de crecimiento, y eso genera el día de mañana una complicación. Entonces es obvio, digamos, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay mucha gente que ha perdido su empleo.
¿Cuánta gente en nuestro caso a la institución mandan currículum y quieren trabajar de lo que sea, ¿no? Y no solo acá, en el interior también. De que el desempleo ha bajado en relación al 2020, sí, pero el último dato que tenemos, 5,2%, hace un par de meses atrás, no hay nuevo dato, decía que habían como 230,000 personas desocupadas, que es diferente a desempleada. ¿Ah? Una persona puede estarse ocupando de algo para lo que no ha estudiado. ¿Ah? Un médico puede estar haciendo taxi, un ingeniero puede estar vendiendo comida. Para los fines estadísticos, esa persona está ocupada, pero en realidad está subocupada, ¿no es cierto? Esto es importante y a eso me iba. Este también es un dato de percepción, lo que usted último acaba de decir. Uno siente tristeza, bueno, uno como padre, ¿no? Como ser humano y después como profesional o al revés. Ver tanto esmero en hacer su currículum impreso, digital, para saber de que va a ir a formar parte de la pila de opciones que se tienen en empresas que están sobreviviendo todavía con dignidad, entre comillas le ponemos dignidad para que no se vaya a interpretar mal, con AFP, con seguro médico, y con un sueldo que le permita vivir regularmente bien, ¿ah? Porque esa es la minoría y ahí coincidimos en la percepción, porque usted pregunta además de los macroeconómicos, usted es un muy buen comunicador, me recuerdo cuando era reportero de un medio importante no escrito, las notas que enviaba llegaban prácticamente redactadas, digamos, ¿no? Entonces uno tenía que hacerle pocas correcciones nomás, de repente al estilo periodístico y no al fondo, da mucha tristeza saber que no hay trabajo digno, son ocupaciones, como usted decía, un médico que está haciendo de Uber, de taxista, está ocupado pero está desocupado. Este es un dato que preocupa, Gary. Así es, Enrique, y en justicia voy a decir algo. He aprendido mucho en la parte comunicacional de los periodistas y los excelentes comunicadores, y uno de ellos usted, y quiero agradecerle públicamente, porque voy a decir, desde el deber, me daba muchos consejos, y bueno, hoy día algo he debido aprender para poder comunicar. Llegan tan bien hechas las notas redactadas que uno por vergüenza tiene nomás que acomodar algunas cositas, digamos, ¿no? Pero en cuanto a datos y sabe el encabezamiento, o sea, qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero, qué es lo que uno no debe dejar de leer y qué es lo que uno puede pasar de largo. Adelante, Gary. Gracias, Enrique. Sí, bueno, volviendo al tema de las expectativas y de esta frustración que sentimos evidentemente, yo conozco una cantidad de gente que en este momento está dispuesta a emplearse de cualquier cosa, siendo que es un profesional, pero es un profesional que ha salido de empresas, que han salido de entidades públicas, y eso no debería ser algo que nos alegre, al contrario, debería ser algo que nos preocupe y nos motive para ver cómo podemos generar empleos dignos. Mire, se habla mucho de dignidad, Enrique, desde términos políticos. Desde el 2006 hemos estado escuchando hablar de la Bolivia digna y soberana, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿estar subocupado es algo digno? ¿Estar desocupado es algo digno? ¿Es digno que los ancianos tengan que hacer cola a las 3, 4 de la mañana para ser atendidos? Eso no es dignidad. Entonces, nosotros creemos que sí podemos tener una Bolivia digna y una Bolivia soberana, pero para llegar a hacer eso tenemos que tener una Bolivia que sea productiva y además que sea una Bolivia exportadora, porque cuando un país exporta, quiere decir que está produciendo por encima de las necesidades de su mercado interno. Eso quiere decir que puede crecer más allá de lo que el mercado interno le podría permitir. Y si nosotros nos conectamos al mundo, que es lo que ha hecho China, por ejemplo, entonces el estándar de
de la clase laboral, el estándar de la clase empresarial, educacional, todo eso tiene que empezar a subir porque nos vamos a empezar a medir con estándares internacionales. ¿Quién tiene que provocar eso? Las políticas públicas. Por eso es tan importante que el sector público y el sector privado trabajen conjuntamente y que los dos estén alineados hacia un mismo objetivo, nunca divorciados. ¿Para qué? Para que la gente a la que nos debemos, tanto los gobernantes, los administradores circunstanciales del Estado, como los servidores sociales. Me encanta ese término. Así utilizaba este término el licenciado Armando Méndez, expresidente del Banco Central de Bolivia. Dice, el mayor servidor social es el empresario, el que genera empleos, el que sin que nadie le obligue, decía él, ¿no? Sin que nadie le obligue, dice, hay que tener ese espíritu, así hablaba él muy emocionado. Y deberían estar agradecidos, dice, al empresario, porque sin que nadie le obligue, él con su olfato mira el mercado, qué necesidad de servicio, qué necesidad de producto, y entonces entra en la producción o entra en el comercio, entra en la importación, entra en la exportación, y con eso, dijo, satisface necesidades en el país, satisface afuera buscando el lucro. Es cierto, y tiene derecho a eso, dijo, porque está arriesgando su capital, está arriesgando muchas veces su salud, y no todos pueden ser empresarios, y a través de eso que hace, se genera empleo. Mire este razonamiento tan sencillo, pero tan profundo, que rompe la dicotomía entre el empresario y el trabajador. ¿Ah? ¿Cuántas veces de una forma tan reduccionista hemos escuchado decir, sin trabajadores no hay empresa? Pero que en realidad, para que hayan trabajadores tiene que haber empleadores, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber alguien o alguienes que estén dispuestos a asumir un riesgo, a comprometer su capital, en muchos casos su patrimonio, sobre la base de una imaginación, de una capacidad, digamos, organizativa, para producir bienes y servicios, incluso asumiendo deudas. Yo, por ejemplo, acá en la institución tengo una veintena de funcionarios. Y en alguna oportunidad, cuando hablaba con ellos para motivarlos, les decía, cuando ustedes vienen acá a la oficina, el que es jefe de hogar, Enrique, ¿de qué se preocupa? Se preocupa de su familia, ¿no es cierto? Trabaja porque es responsable de su familia. Y el gerente se tiene que preocupar de 20 familias. En una fábrica de 100 jefes de hogar, de esa persona está dependiendo 100 familias. Y así, entonces esta sociedad reconoce muy poco el sacrificio de los empresarios y reitero esta dicotomía, este enfrentamiento que muchos explotan desde el punto de vista político en campo, entre los empresarios y los trabajadores, no debería ser. Trabajadores y empresarios deberíamos ser uno. Gobierno y sociedad civil deberíamos ser uno. ¿En función de qué? De luchar contra la pobreza y de avanzar hacia esa Bolivia digna y soberana que, reitero, no se va a poder dar sin invertir más, sin producir más, sin producir por encima de nuestras necesidades para exportar y crecer más. Ayer lo teníamos como invitado, como usted en este momento, al exprefecto, exalcalde de Santa Cruz, y director de la clínica INCO, el doctor Alfredo Romero Dávalos. No es economista, pero hace empresa, tiene como 250 funcionarios entre profesionales médicos y asistentes administrativos y de gestión. Y él indicaba, entiendo acertadamente, que está poniéndonos a debatir si debe ir, bien, se puede debatir, si debe ir la palabra mestizo, no debe ir. Pues tiene que hacerse lo que tiene que hacerse, religión y otros. El gobierno debe dar directrices, lineamientos para que todos nos enganchemos a ello, empresarios, grandes, medianos, chiquititos, ciudadanos y todos. Como usted decía, debe haber una comunión entre todos, empresarios, trabajadores, gobierno y los demás sectores. ¿Cómo salimos de la pobreza? Más que tener un gran debate, si entra o no entra, no digo que si debe entrar o no debe entrar, entiendo que debe hacerse. Lo importante es la actitud de obrar sanamente. En la pregunta debe hacerse sanamente y no pensando cómo hago la pregunta para desplazar a tal, a cual sector. Y me remito a lo que decía el doctor Romero Dávalos, un hombre experimentado que es conocido también con usted, amigo. La pobreza
Porque uno puede ser indígena pobre, como puede tener 1 o 2 metros con pinta de europeo y todo, y ser otro yesca también, Gary. Así es. Así es, y yo le voy a contar algo, Enrique. El otro día se me hizo un nudo en la garganta, porque conversando con una persona, nos dijo a mi esposa y a mí, este fin de semana nos quedamos sin dinero, así que los chicos querían comer y lo que tuvieron que comer fue arroz con un poco de canela en la cena. Pucha, pero que el país ha crecido al 6,1%, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta? Pero como esa hay mucha gente que no tiene 3 comidas al día, que apenas se toma un café o un té o un mate o come un pan antes de dormir. Hay mucha gente en el país que se va con hambre a dormir. Miles. Hay mucha gente desnutrida, ¿no? Que está mal alimentada. Hay mucha gente, ni qué decir mal, educada, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro de esa persona? Si nosotros tuviéramos realmente una mayor consideración por esta gente, nosotros deberíamos tratar de educarla, deberíamos tratar de darle mejor salud y darle sobre todo oportunidades de trabajo digno. Se puede hacer, Enrique. Yo creo que los indígenas originarios y citadinos, todos somos bolivianos y todos deberíamos ser tratados por igual. Es más, si hubiera una necesidad de discriminación, debería ser discriminación positiva, ¿verdad? Todos deberíamos sentir en nuestro fuero interno la necesidad de ayudar, partiendo de los propios gobernantes, que son los que toman las decisiones y le rayan la cancha a la sociedad civil para que pueda desarrollarse. En muchos casos somos pobres porque lamentablemente no tomamos buenas decisiones. Alguien dijo que somos ricos sentados en una silla de pobre. Perdón, al revés. Claro, o sea, somos pobres sentados en una silla de rico. Eso es lo que se ha dicho. Mire lo que ha pasado con el gas. En la situación que estamos. Y ahora estamos mirándole al litio. Pero en el pasado le miramos al estaño. Y en el pasado le miramos a la goma. Y en el pasado le miramos a la quina. Y en el pasado le miramos al oro, a la plata. ¿Y cuándo vamos a mirar a una economía distinta? A una economía renovable, a una economía que puede ser boyante, creciente, que tenga garantía de mercado, a una economía sostenible, no una economía extractiva, no una economía rentista, que beneficia a pocos o que en algún momento genera una sensación de bienestar generalizado porque hay plata para dar bonos, etcétera, pero se acaba esa actividad. Imagínense el gas. Un producto exportamos a 2 mercados. ¿Acaso no sería mejor 500 productos para exportar a 200 mercados? En ese caso se licúa el riesgo, ¿verdad? Y eso se llama exportación no tradicional. Lamentablemente se ha satanizado tanto a la exportación, al empresario, al agronegocio, a la ciencia, a la tecnología, que teniendo todas, absolutamente todas las posibilidades para desarrollarnos, Enrique, es lamentable que tengamos la cantidad de gente todavía en estado de extrema pobreza, pero además mal educada. Eso que usted decía, conversaba con un amigo, una familia amiga, de que tenía arroz y sus huevitos fritos, por decir, para comer, que es lo mínimo, básico. Son familias que en su momento eran de clase media desde el punto de vista económico, Gary, o siempre estuvieron en la pelea de tener por lo menos 1 o 2 comidas al día. Bueno, ahí, por ejemplo, ese es un tema bien preocupante. No pasa solo aquí, ha pasado en el Brasil, ha pasado en diferentes países. La CEPAL incluso advertía de esta situación, ¿no? Decía que el auge había sido tan mal administrado del año 2004 hasta el 2014 que muchos países se reprimarizaron. Quiere decir que apostaron por la materia prima. Y se farrearon, digamos, la bonanza. Entonces acabó la bonanza, se acabó el dinero así en demasía, y mucha gente que había salido del estado de pobreza y entrado a la franja de la clase media se volvió a caer.
Entonces, cuando hablamos de estas personas, o son gente que estaba subiendo y que lamentablemente ha descendido, o que nunca pudo subir hacia arriba, ¿no? Y esta gente incluso suele tener muchos hijos, ¿verdad? Claro. Son dramas humanos tremendos, tremendos, que se pueden solucionar, por supuesto, como generando fuentes de empleo, educando a esas personas, educándole a los hijos, porque si no se hace eso, imagínense una familia, que en muchos casos ni siquiera hay el padre, ¿no es cierto? Solamente es la madre y está con la trulla de hijos. Si no les va a dar una buena educación, Enrique, ¿cuál va a ser su futuro el día de mañana? Es obvio que una persona por sí mismo puede hacerse, pero eso yo diría que son los casos de excepción, porque además esas oportunidades no suelen darse. Pero esas personas el día de mañana van a seguir en ese estamento trabajando en empleos eventuales, empleándose en cosas muy, muy básicas. Bien. Pero posibilidades de escalar socialmente bien, no la van a tener. Yo voy a hacer un paréntesis, Gary, y va a decir, Enrique le está echando muchas flores a Gary. No, lo que pasa es que sé quién es Gary, digamos, como persona y como profesional. Y yo comentaba aquí, le digo quienes conformamos el equipo. Está Gina Justiniano en la producción, que estamos tantos años trabajando juntos. Está Naim Torrico en el tema. Un gran saludo, Naim. Aquí usted lo conoce, a Naim Torrico. Claro, a Gina también. A Gina también. Está también Charito Glass, que ella está en la parte asistiendo a Naim Torrico, que es un experto en redes sociales. Charito Glass es Charito Copa, digamos, pero me decía Chila que él va y viene a Estados Unidos, o sea, le decimos Glass, dice, para no decirle Copa, porque ella se siente que le gusta, y no es que se corra su apellido, ella es orgullosa de su apellido. Y también está el doctor Chila Limpias, que es director de la radio, que él personalmente nos está realizando el programa. Yo le decía, conversando con ellos, con Gary voy a tener la oportunidad de tomar mi cafecito, tirar unas líneas de ejes de conversación, porque él es parte del minúsculo grupo en nuestro país que tiene cultura de entrevista. Yo le digo, a alguna intimidad, estamos aprendiendo, por decir, usted va a los gauchos, le tira una, mire, tiene que apalearlo, como se dice, para que se calle, en el buen sentido. En cambio aquí usted le dice, ¿cómo está la economía? Bien. ¿Pero puede estar mejor? Puede ser. O sea, y después cuando usted lo alborota, ya se hace un debate que se vuelve incontrolable. Usted sabe que el estilo mío siempre ha sido el debate, va a seguir siendo el debate. Esto es otro género periodístico que me gusta llevarlo adelante. De repente no es de altísima audiencia como el otro, pero tenemos que escuchar y darle voz a los líderes de opinión, no precisamente los que salen en la tele, el líder de opinión que vende, por decir, sombreros de Sao y otros. Entonces, con Gary Rodríguez, usted le suelta una línea y usted se calla, puede tomar su café. En cambio, con una buena mayoría en Bolivia, no tenemos cultura de entrevista. Tenés que jochearlo, tenés que impulsarlo, tenés que decir, o sea, que tal cosa, sí, o sea, uno parece asusador y todas esas cosas, porque uno quiere que se encienda el debate, pero cuesta encenderlo. Usted lo ve, enciende un canal de los gauchos y miércoles se pelean por un solo tema, Boca Juniors, por decir, hablando de deporte, y están 2 horas, por decir, conversando de ello, y no baja el calor de la conversación. Así que le decía, con Gary es importante ello. A ver, vuelvo al tema que le hice la pregunta al principio. Usted nos dio la explicación de cómo cayó la economía, como sucedió hace 4 o 5 décadas atrás, duro, pero hoy lo estamos sintiendo las consecuencias fuertes de ese año y medio que salíamos a la calle, que no salíamos, caramba, fue duro en ese momento, porque era la vida o comer, y hoy seguimos en ello, estamos sufriendo las consecuencias de ese encerrón, y no hablo específicamente de Bolivia, hablo a nivel mundial, salvando las excepciones, para que uno no diga, no, Enrique y Gary se prepararon para sacar el amor al gobierno. No, hablamos a nivel global y también lo focalizamos a nivel Bolivia. Fue muy duro esa encerrona, y luego hablamos cortito de la parte emocional.
fue muy dura esa encerrona, y en lo económico seguimos sufriendo consecuencias fuertes, Gary. Así es, no solamente yo diría en la parte económica, Enrique, porque los que hemos pasado por el COVID del 2020, sabemos que hoy día no somos igual que hace 2 años atrás. Nos ha cambiado la vida. A ver, Gary, ahí disculpe que lo interrumpa, ahí quiero agregarle algo que lo conversábamos con Sheila, con Gina, con Naim especialmente. A ver, del 1 al 10 está el equilibrio emocional. En 5, equilibrio. Pero con las balas que nos han llegado al cuerpo, o han llegado cerquita, porque hemos perdido amigos jóvenes, en otros casos familiares, la economía se va al tacho. O sea, yo sé que tiene una fe fuerte en Dios, yo también tengo mucha fe, pero tenemos cierto temor a la muerte. Entonces, sobre todo cuando somos padres. Entonces, a ver, el 5 era el equilibrio. Le digo, este punto, y esta medición es empírica, no es científica, se ha movido en 2 o 3 para abajo, o se ha disparado al 7, al 8, pero no estamos en equilibrio. Y cierro el paréntesis, Gary. No, porque la incertidumbre persiste. Se está hablando de sexta ola, por ejemplo. Cada día nos está informando el mundo de que apareció otro nuevo virus, y ya con la antesala, que es de hace poquito, la gente está, vamos a decir, como acá se estila, ¿no? Con la perse, ¿no? Está ahí. ¿Qué va a pasar? O sea, no estamos viviendo con la tranquilidad de antes de la pandemia. Por muchas razones. Hemos sido afectados emocionalmente por la pérdida de amigos, por la pérdida de parientes. Las personas, en la generalidad de los casos, se han visto afectados económicamente. Hoy día están afectados y con percepciones hacia adelante de incertidumbre. Entonces, no estamos en equilibrio. Ahora, tocó un tema bien importante, Enrique, el tema de la fe, ¿no? Eso puede ayudar mucho a la recuperación anímica, pero también, ya saliéndonos un poquito del campo espiritual, podemos tener fe de mejores días para el país. ¿Por qué tenemos que estar todos los santos días discutiendo cosas menudas y las cosas grandes las estamos descuidando? ¿Por qué el ser humano no es el centro de nuestra atención, de nuestro razonamiento, de nuestra preocupación? Y a veces son intereses partidarios, ideológicos, políticos, personalísimos, que nos desvían la atención de ese ciudadano de a pie, que, como usted bien decía, ¿no? Ahí está queriendo volver a subir en esa escala y llegar a un punto de normalidad, por lo menos, de decir, a ver, yo le hago una pregunta, Enrique. ¿Usted sabe cómo va a estar el país la próxima semana? Negativo. Los economistas manejamos plazos, ¿no? Hablamos del corto plazo, un año, mediano plazo hasta 3 años, y de ahí, de 5 años para adelante, estamos hablando de largo plazo. Entonces yo una vez acuñé una frase, porque me preguntaban, siempre nos preguntan qué va a pasar, y yo les dije, ¿sabe que aquí en Bolivia el largo plazo no existe? Lamentablemente vivimos al día, y eso no es correcto, porque eso no permite planificar hacia adelante. Yo, cuando salía, por ejemplo, al extranjero, era hasta chocante escuchar a personas que estaban planificando: al año yo voy a viajar, voy a estudiar al año. Caramba, o sea, nos olvidamos de golpe nosotros de planificar hacia adelante, porque estamos viviendo al día, porque la agenda que se maneja en el país es tremendamente mediática, y no tenemos grandes proyectos de vida, tanto en la parte económica como en la parte humana. O sea, reitero, se imagina, Enrique, este proceso empezó en el año 2006, ¿no? Estamos ahorita en el año 2022, son 16 años. Un bachillerato dura 14 años. Primero hasta salir, ¿no es cierto? ¿No le parece que en tanto tiempo podríamos haber cambiado nuestra manera de pensar los bolivianos?
no lo hemos hecho. Claro que sí. De mirar hacia adelante, hemos mirado hacia atrás. Aparte de y lo nos sí, hemos sí. mediatizado. Porque aparte de lo económico, que luego continuamos y vamos a ir de manera puntual, porque hay mucha gente que nos está escuchando a través de la RAI 97.9 y a través de la transmisión digital que nos dirige el licenciado Naim Torrico. Yo por qué le digo que esa sintonía del 1 al 10 y que en 5 debe ser equilibrio, usted no se sorprenda por decir que amigos muy cercanos con usted, por decir su persona y mi persona y viceversa. Que digo, Gary, ¿cómo estás, Gary? ¿Qué tal, tal cosa? Oye, Enrique, ¿qué? Pero Gary, yo digo, le digo a Gina, estoy poniendo un ejemplo, pero Gary no es así, él es muy educado, él a veces prefiere callarse, prefiere guardar las palabras antes de responder así. O sea, estamos fuera de tono y de personas amigas cercanas. No me ha pasado a mí, pero lo he visto con otros, ¿no? Que responden torpes, responden mal, por la proximidad de una próxima ola, aunque en Estados Unidos dicen ya que el tema de pandemia para el coronavirus en este país del norte ya lo superaron, hablo de manera positiva. Es decir, aparte de lo económico, está lo emocional. ¿Cuántos Prazolam, cuántos Neuril, cuántos Avatar y otros, cuántas visitas a psicólogos y psiquiatras, los que tienen posibilidades de ir, han aumentado muchísimo? O sea, la situación está cercana entre lo económico, lo emocional y no estamos bien, Gary. Así es, y bueno, si se va a ir por esos terrenos, yo diría de que la solución a todo esto es la parte espiritual. Cuando uno ya se adentra en esas arenas espirituales, el espíritu tiene que llegar a controlar las emociones, los sentimientos, los pensamientos, y la fe ya no está en uno, ya no está en el gobernante, la fe está en Dios, y eso sí apacigua el alma. Eso sí le permite a uno ir hacia adelante. Sabemos que todos vamos a morir, pero es más, Enrique, yo creo que se ha instalado en la cabeza de las personas el hecho de que hay mucha gente que no quería y mucha gente que no creía que se iba a morir, y que nosotros mismos no creíamos que iba a fallecer, lo han hecho. Y jóvenes. En el caso de mi familia, por ejemplo, teníamos, mi cuñado, un abogado. Sí, el alto, ¿no? Claro, el doctor. Yo le pregunté por, el esposo de su hermana, ¿no? Mirta. Así es. Disculpe que lo nombre porque nos conocemos. Lo que pasa es que yo pregunté por él el otro día, porque se me hizo ver un músico parecido a él, o no sé si era una fotografía de él, y le pregunté, ¿y él murió? No, le digo yo. Así es. No tenía ni grasa en el cuerpo. De la noche a la mañana, una persona muy jovial, una persona con mucho espíritu de hacer cosas, estaba por hacer una urbanización, se iba al campo, comía sano, mire, de todo. Y de la noche a la mañana nos dejó. Entonces, eso también nos impacta. Ahora, decía hace rato usted que la muerte preocupa, porque tenemos, especialmente los que tenemos hijos, claro, pero también sabemos nosotros de que esa muerte la decide Dios, no sabemos cuándo, y hoy día la vemos cada vez más cercana en derredor nuestro. Creo que eso nos debería llevar a reflexionar y entrar, como digo, en ese campo espiritual. Bien, para alinearnos más con Dios antes que estar mirando al hombre para... Plenamente de acuerdo, plenamente de acuerdo. Gary, voy ya estos 10, 12 minutos más que tenemos de programa. ¿Qué hacer? ¿Qué actividades, qué rubros seguir para capear el día a día y avanzar económicamente? Por decir, yo soy médico, es un ejemplo que estoy poniendo, que no lo es, que no lo soy, pero si no soy próspero en mi rubro médico, ¿qué actividades podría yo realizar? Si quiero dedicarme al comercio, nunca he sido comerciante, ¿qué actividades debo realizar y que son
comercializables en estos tiempos donde, por ejemplo, con usted no lo tenemos acá físicamente, pero lo tenemos a través de la red de internet, donde está el delivery, ¿no? Donde están las entregas a través de este sistema de distribución que ya lo tenemos implantado a nivel mundial en nuestro país. ¿Qué rubros debemos tomar? Eso me lo va a responder en 2 minutitos, por favor. Voy a ir a una primera y última pausa. Estamos hablando con el licenciado Gary Rodríguez Álvarez, gerente general del IPSE, una persona que estoy seguro que lo vi cuando en algún momento lo invité a usted a mi programa y al rato estuvo el que hoy es presidente de Bolivia, Luis Arce, y me recuerdo que usted le decía a él, Lucho, le decía, bueno, en ese tiempo no era presidente, Lucho, le digo, y vos sabías que íbamos a estar juntos en el mismo set, y yo de aquí le decía, no, porque no es debate, le decía yo hace más o menos, no, y él, no, o sea, eso le respondía el presidente actual de Bolivia. ¿Se recuerda, Gary, no? Me acuerdo, así es, sí, pasamos un buen momento con él esa noche. Mire, yo creo que ese debería ser el nivel de diálogo, ¿no es cierto? Las personas, para entenderse, tienen que desarmarse espiritualmente. Él venía de un problema de salud, ¿ah? Y bueno, yo recomiendo siempre a las personas no olvidarse de dónde vinieron para tomar buenas decisiones hoy día, porque eso va a afectar a su futuro, ¿no? Bien. Chila, nos vamos a una breve pausa. Te estás escuchando Radio, en la RAI 97.9 con transmisión digital. Programa que lo conducimos, lo llevamos adelante con todo el equipo que nos acompaña, con Gina Justiniano en la producción, con Naim Torrico en la dirección de redes sociales, con Charito Glass y la dirección también de la radio con el doctor Chila Limpia. Estamos hablando con el licenciado Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Naim, muchos mensajes nos ven de todas partes del mundo, ¿no? Así es, querido Enrique, vamos a saludar a toda esa gran audiencia que nos sigue a través de las redes sociales. Queremos saludar, permítanos leer algunos mensajes. Víctor Hugo Cáceres dice, qué buen programa, Enrique, felicidades, excelente formato, excelente invitado. Julio Sandoval también se conecta y dice, desde el tren subterráneo los estoy bicheando. ¿Dónde? Habla al micrófono, dice. Hola. Del tren subterráneo. Dice, desde el tren subterráneo. No de los pitufos, el cuarto anillo, ¿no? No debe ser. El tren subterráneo dice, manda saludos, los estoy bicheando, los estoy viendo, correcto. Es una broma. Porque nos están asaltando mucho, ¿no? En el cuarto anillo, la zona del Piraí, ¿no? Así es. Víctor Hugo Cáceres igual dice, qué buen programa, Enrique, felicidades, buen formato, excelente invitado. Desde Nueva York nos están mirando también escuchando. Ya llegamos ahí, ya llegamos. Julio Sandoval dice, saludos desde Nueva York, muchos éxitos, Enrique Salazar. También Hilarión Shimura dice, saludos cordiales, licenciado. Siempre nos sigue. Saludos, licenciado, para usted y su panelista, excelente programa, siga adelante. Limber Prado también dice, excelente programa, querido Enrique, muchas felicidades, siga adelante. Carlos Alberto dice, menos impuestos y menos Estado, basta de mantener a los políticos parásitos, señores. Roger Cabrera, también Solano, gracias por seguir el programa, dice, felicidades a tu programa, saludos desde Nueva York. Bien, correcto, mire, también está Maheli Gar, correcto, felicidades, me alegra escucharlo, ya era hora. Mauricio Requena también manda saludos, el doctor Mauricio Requena. Saludos, amigo Mauricio Requena, caramba. Saludos, está bien, escuchando y viendo el programa, la transmisión digital, excelente invitado, querido Enrique. Este no es tan explosivo, yo le decía a Gary Rodríguez, no es tan explosivo en audiencia como el que tenemos noche a noche, menos tormentoso, pero es bueno escuchar a nuestras personalidades como Gary Rodríguez. Gary, lo que le decía antes de ir a la pausa, por favor, me está escuchando, ¿no? Lo ponemos en pantalla, Gary, Charito Glass. Perfecto, ahí está. Otra cosa con la pecerita de fondo, ¿no? Con esa pecerita no voy a tomar ni un euril, pues, ¿no? Claro. No, qué chiste así con ventaja, Gary, con nosotros, ¿no? Ah, la pecerita le da tranquilidad. Ahí está, mire usted, se agachó tímido el pescadito blanco. Tímido pescadito blanco. El negro más entrador, mire. Parece un partido de fútbol esto. Bueno, Gary. Es grande la pecera, mire. Mire, este es el tamaño. Sí.
La que tenía en casa usted, donde nació y se desarrolló, también era grandecita, ¿no? Era 90 centímetros, esta ya tiene más de 1,20 m, 1,30 m. Va a ser un lago esto. Eso va a ser pesca y pague ya. ¿Cuáles son los rubros? Por decir, yo hablaba con Chila. Chila es un profesional abogado, comunicador social, nuestro director acá de la radio, y él me decía, Enrique, voy a Estados Unidos, vengo y allá gano más que acá, digamos, pero él tiene que estar con los niños que son chiquititos, su familia, su papá, que es una persona mayor, el amigo Jorge Limpia Jordán, ¿no? Su mamá, que es mi amiga también, pero ¿cuáles son los rubros que uno puede desarrollar y le pueden generar liquidez para capear este temporal de carencia de recursos, Gary? Bueno, tocó un tema cortito, que es doloroso, pero es bien importante. Mucha gente se ha ido a trabajar al exterior y eso nos está significando unos ingresos extraordinariamente altos, lo que quiere decir que el boliviano, cuando va a otro lado y tiene oportunidades de mercado, sirve, ¿no es cierto? O sea, genera. El año pasado hemos recibido casi 1.400 millones de dólares en remesas. Pues ¿se imagina lo que es eso? Son más de 100 millones de dólares por mes. Bueno, en la situación en la que estamos, ¿ya? Los negocios de bajo riesgo y que podrían, digamos, de fácil venta. La de fácil venta tienen que ver con el comercio, ¿no? Tienen que ver con la comida, tienen que ver con la enseñanza. Fíjese, esto es bien importante y de repente Naim va a corroborar esto. La importancia que han adquirido las redes sociales, la importancia que ha tenido la comunicación. Si ha habido algo bueno durante la pandemia es de que hemos aprendido a hiperconectarnos, ¿no es cierto? Entonces, voy a poner un ejemplo, que es algo que yo mismo estoy pensando para mí ahora. Un profesional, cuando usted me mencionaba al médico. ¿Está pensando dejar el IPSE? Bueno, en algún momento. No, es una broma, es una broma. Como dice, estoy pensando para mí, voy a comprar una maquinita que me haga planchar bien la masa, voy a hacer unas empanaditas, pero la diferencia está en el empaque, que sea barato, sencillo, bonito, con su moño y pronta entrega. Adelante, Gary, no es una broma eso lo del IPSE. No, decía yo de que, por ejemplo, los profesionales, no liberales, pueden utilizar las redes sociales para promocionarse. Ahorita el mercado ya no es Santa Cruz, el mercado ya no es Bolivia, el mercado ya es mundial. Entonces, las redes sociales para promocionar un servicio que puede ser, reitero, liberal, que puede ser enseñanza, para promocionar un producto, las redes sociales. Necesariamente, yo recomiendo ahorita entrar en las redes sociales, en lo que respecta, por ejemplo, a profesionales. O sea, aprender redes sociales. Mire usted lo que recomienda. Antes que un negocio específico, aprender redes sociales, cómo venderlo, porque ahora ya no es empanada, ya no es como antes. ¿Se recuerda usted, Gary? Así es. Y entonces, la promoción tanto del servicio como del producto hoy día se ha generalizado a través de redes sociales. Entonces, no podemos pensar en chiquito, ahora tenemos que pensar en grande. Buen dato. El comercio es una actividad de bajo riesgo, se puede recuperar muy rápidamente el capital. La gastronomía, pues, si alguien sabe hacer algo rico y sabe promocionarlo, mire, eso es de rápido retorno, ¿no? Se puede controlar muy fácilmente el riesgo. No sé, a eso que está diciendo Gary, disculpe, Naim, yo siempre, él es un excelente profesor, lo he escuchado de sus alumnos, que él no los conoce físicamente, y me dicen, Enrique, qué carácter de madre que tienes, un decir, digamos, que tiene Naim, aparte de capacidad didáctica, de enseñanza, qué paciencia que tiene el hombre, No, que cuando uno ya está viejito, le digo, como es el caso de Naim, entonces es pacienzudo, le dije. Naim, y él dicta cursos, Chila, yo quiero que usted se inscriba, yo lo voy a becar, Chila, doctor Chila, con Naim. Yo sé que usted conoce mucho más que nosotros, pero ese conocimiento que tiene Naim, mire lo que dice Gary Rodríguez en este momento, antes que hacer unas empanadas lindas, por decir,
ponerle un buen moñito, porque también ahí está la diferencia con el otro producto, manejar redes sociales. A veces he comprado vitaminas, por decir, solamente porque me gustó la forma, Gary, cómo se mostraba en las redes sociales. ¿Ah? Así es. Naim, mire usted, coincide, mire, y no estaba planificado esto, por eso yo digo, asistan a los cursos de Naim, me incluyo, debemos asistir a los cursos de Naim online, en línea, a través del Zoom, son baratos y va a aprender una nueva profesión, y si ya usted es especializado, se va a especializar más. Naim, por favor, cortito. Claro que sí, no estamos en el mundo. O sea, está viviendo de esto usted, ¿no? Claro que sí, Enrique. O sea, son los tiempos de la digitalización y hoy en día el empresario que no maneja las redes sociales, siempre decimos, compre un candado porque lo va a necesitar. Hoy en día el que no maneja redes sociales, el que no sabe vender, no importa qué cosa quiera ofrecer, no lo va a lograr. O sea, puede ser el mejor panadero, el mejor abogado, pero si no sabe venderse, si no sabe comunicarse a través de las redes sociales, si no sabe persuadir a su público, difícilmente pueda posicionarse y tener éxito. Conectarse y distribuir, ¿no? Conectarse, distribuir y cerrar negocios, porque hay que saber venderse también, ¿no? Entonces, aprender a vender. Y dar garantías también, ¿no? Porque podemos ver hartos truchos en las redes sociales. Claro, ¿no? claro. Ahí enfocamos mucho el tema de la diferenciación. O sea, las personas, los servicios, todos pueden vender majaditos, pero el que se aprenda a diferenciar su majadito, su locro. Y que sepa yo que no le van a echar veneno como los rusos le echan, pues ahí se envenenan entre ellos. Claro que sí, entonces va a posicionarse en el mercado. Si yo quiero, a lo que decía el licenciado Gary, y disculpe Gary, era importante lo que decía, porque aquí lo tenemos al maestro. Gary, Naim, ¿cómo hago para inscribirme en sus cursos? Bueno, tenemos nosotros una línea que lo vamos a dictar, ya de mañana lo vamos a poner en el aire. Pero dígalo, 30 segundos. 799-09404. Ese es el teléfono. Ya está piloto. anotando, Charito Glass está anotando el número, ahorita lo coloca. 799-09-404. Ahí son las inscripciones, estamos dando los cursos. ¿Cuántos días duran los cursos de redes sociales? Dura 5 semanas. Es que no se puede enseñar en 2 días. O sea, cuando alguien le dice 3 días, le está mintiendo porque le va a vender 5 semanas. 5 semanas de entrenamiento completo. ¿Y cuánto vale más o menos? Porque yo sé que usted sigue teniendo el precio de pandemia. Sí, lo hace subir y yo lo voy a echar. Yo lo voy a echar, Naim, que usted lo sube. Bajísimo, 350 bolivianos, un curso completo. Va a aprender a manejar Facebook, Instagram, WhatsApp Business, YouTube, Google y mucho más. Excelente. ¿No? Entonces, Chila, gracias, Naim. Bien, Chila, ¿usted tiene micrófono ahí? Quiero escuchar, Chila, ¿lo quiere saludar al licenciado Gary Rodríguez? Lo debe conocer, ¿no? ¿Quién no lo conoce a Gary? Claro que sí. Conocido que Chichi Romero. Definitivamente, para mí un placer escuchar. Increíble lo que está diciendo. Disconforme con las entrevistas, Chila, le digo. Ya me hacía, me levantaba el dedo y me ponía el pulgar. Claro, claro que sí. Lo entrevisto a Messi y me dice, Chile es así. Lo entrevisto a Messi, Gary, y él me dice, Enrique, no te olvides que Mbappé está metiendo los goles. Me dice, es un disconforme constante. Hacete peluquear, pariente. Le digo, no me macanees. Adelante, Chila, doctor. No, una aprobación total y además muy merecido, un currículum que también habla por sí solo. Entonces, querido Gary, un gran placer y honor tenerlos en este espacio y en la RAI 97.9. Muchas de las cosas y lo que más resalto de lo que usted pudo decir es en la espiritualidad, porque las soluciones no se dan de la noche a la mañana, más aún en un país donde la informalidad a veces para personas que fuimos formadas creyendo de que podríamos aportar positivamente al país y que ese feedback va a favorecer a nuestros hijos, estamos en contra. Yo quiero que cuente, Chila, usted sabe que yo soy un buen, alguito de buen comunicador. Sí. Él se esfuerza, por lo menos se esfuerza y eso es loable. Sí, Mbappé hace los goles, sí. Chila, quiero que cuente a la gran audiencia a través de la RAI 97.9 en línea, ¿cómo nos escuchan, Chila, doctor Chila Limpia? ¿En qué línea? ¿Por FM? No, línea micro, pues, el link de la radio. Perfecto. Bueno, en este momento pues están siguiendo por su red social. ¿La radio cuál es? De la RAI es RAI 97.9 en redes sociales. Estamos saliendo, ¿no? Sí, y también usted puede descargar la app de la radio para escuchar también de forma digital el audio. Él es un padre de familia, Gary,
y me contaba hoy extra cámara, y él, sin dar muchos detalles, me decía: Enrique, lo que están hablando con Gary, de que se ha movido el equilibrio emocional. Yo hoy en la mañana, cuéntelo por favor, así sin dar lugar, y todo, se puso furioso, el hombre es grande, es fuerte. Y yo le digo: tenga cuidado. Sí, así como soy fuerte, puedo tumbar a alguien, pero también me puede dar un infarto en el corazón. Me dice: adelante, doctor. No, definitivamente Chila. Hoy tuve una crisis emocional, porque... Por la situación. Porque, ¿sabe qué? Como le digo, para quedar bien, digamos, ¿no? Lo tengo todo invertido. O sea, cuando buscas... Está líquido. Cuando buscas un peso en el bolsillo, no lo tenés. Y cuando hoy quise entrar a una entidad financiera... bueno, no es robar, digamos, no, digamos, eso tiene que aclarar bien. Para cobrar, por suerte, un cheque, pero también para pagarlo, porque ya uno como que ahora cobra para pagar. No me dejaron entrar por el barbijo, porque no tenía barbijo. Y tampoco tenía plata para pagarlo. Y me dice: vaya ahí al frente, dígale que le va a pagar después de que... O sea, le dije: ¿sabes qué? Me saco la infundia. Me saco la infundia matándome la vida por pagarles a ustedes en mi crédito de hogar, de la casa, mi crédito del vehículo, con números, pero que de verdad el otro día nos asustamos muchísimo con mi esposa, porque vimos cuánto le pagamos por este famoso sistema francés de pago de crédito. Y le dije: no pueden darme un maldito barbijo. Claro. Y empecé a alterarme. Claro. Cuestión de que tuve que ir hasta el frente. Tuve que ir al frente. ¿Y comprarse un peso un barbijo? No, fiarme un barbijo. Mire usted, Gary. De un peso. Y cruzar después donde la señora y querer pagarle. Y me dice: no tengo cambio, eso es de 20 pesos. O sea, gracias señora, no se preocupe que sí voy a volver a pagarle. ¿A qué me voy? ¿Por qué le pedí ese testimonio del doctor Chila Limpia? Porque lo que hablábamos al principio, Gary, la brújula, eso él en otras circunstancias no lo hace, porque el tipo es bien sociable. Gary, por favor. Así es, yo creo que no estamos emocionalmente estables. Creo que, y reitero además, y qué bueno que coincidimos con Chila, que la parte espiritual es lo que a nosotros nos debería fortalecer. Durante muchísimo tiempo, durante mucho tiempo el hombre en su humanismo se ha fijado mucho en sí mismo, ha caído en el egoísmo, ha mirado al hombre, ha puesto su expectativa en el hombre, pero de la noche a la mañana, una molécula, ácido ribonucleico, el ARN, el COVID... Buen alumno de química era, ¿no, Gary, en el colegio, me recuerdo? Nos cambió la historia y nos hizo ver lo vulnerables que somos, los pasajeros que somos en esta vida, y de pronto nos desestabilizamos. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría ahora? Es volvernos a Dios. O sea, realmente el mundo nos va a fallar, los gobernantes nos van a fallar, los amigos nos pueden fallar. Menos nuestro Padre Celestial. Dios no nos va a fallar. Y puedo dar fe de ello, Gary, personalmente. O sea, todos los caminos conducen a Él, sin entrar en ningún tipo de fanatismo, que eso no ayuda. Ese es el camino principal. Pero alguien me puede decir: Enrique, ustedes dijeron que iban a hablar de economía. Sí, estamos hablando de economía, pero estamos hablando de algo que lo hemos comprobado, que da certidumbre, que es la fe en nuestro Padre Celestial. Gary. Enrique, yo soy economista. Yo sé. Y alguien puede decir: ¿cómo un economista va a estar hablando de algo que es etéreo? Bueno, en mi caso particular, yo he tenido muchísimas experiencias que incluso me han ayudado en mi profesión, como por ejemplo lo que voy a decir ahora, como avisorando un futuro mejor para Bolivia. Enrique, yo voy a ver un día a una Bolivia granero en Sudamérica. Voy a ver un desarrollo increíble en el caso del Beni, que podría incluso superar en magnitud a lo que es la agropecuaria y la agroindustria cruceña. Pero entre ambos departamentos vamos a constituir un granero en Sudamérica que le va a cambiar la historia a Bolivia. Yo lo avisoro, lo veo. Soy un economista, me he formado como economista, sí, pero soy una persona de fe.
porque eso es lo que nos va a realmente sacar de la pobreza. Perfecto. Dos aspectos puntuales, cortitos, de 1 minuto, y vamos cerrando. Gary, ¿cuánto nos ha afectado la guerra Rusia-Ucrania, que decían ellos era para 1 mes y ya vamos para los 3 meses, ¿no? Es fácil decirlo, y le comentaba al doctor Chila Limpias hoy, antes de empezar el programa, pero te imaginás vos ver a tu hija tendida sin vida ahí porque vino un misilazo del otro lado. O sea, ya no tenés más nada que hacer en esta vida terrenal. ¿Ah? Si se te va todo, o sea, ¿para qué vas a estar ya? O sea, esto no es, o sea, aquí lo vemos como un dibujito animado de guerra y todas esas cosas, pero esto es de carne y hueso. Hay gente que pierde la vida, miles que pierden la vida, de un lado y del otro, más de Ucrania. ¿Cuánto ha afectado esta guerra? Un par de minutos, y luego la conclusión, ¿cómo se viene la economía de acá para adelante a corto, mediano plazo? Gary, por favor. Muy bien, cortito. Bolivia no es una isla en el mundo. El mundo, por más que le duela a quien le duela, está interconectado, está globalizado. Lo que pasa en un país repercute en otro directa o indirectamente. Y ahora voy a hablar de algunas afectaciones para que la gente entienda. Ucrania, Rusia son grandes productores de trigo y de maíz. El trigo y el maíz se han disparado en sus precios. Por lo tanto, el trigo que nosotros podríamos haber producido aquí y que no lo producimos porque no hay el necesario apoyo, vamos a tener que importarlo más caro. Y para que no suba el pan, el gobierno va a tener que subvencionar con nuestros impuestos. En el caso del maíz, el maíz está escaseando ahorita en el mercado acá y está subiendo el precio del pollo. Vamos a tener que importar maíz caro, pero además maíz transgénico, un maíz que no nos dejan producir acá. Eso nos debería llevar a pensar, caramba, yo podía haber hecho mejor las cosas. Desde el punto de vista de la afectación negativa, importamos también nosotros insumos agrícolas que Rusia exporta mucho, entre ellos fertilizantes. Pero Rusia es uno de los principales exportadores de urea. Si nosotros tuviéramos funcionando esa fábrica al 100%, deberíamos estar tirando cohetes en este momento, porque el principal comprador de urea de Rusia es Brasil, y a Brasil lo tenemos aquí al lado. ¿En qué nos está favoreciendo? Han subido de manera generalizada los precios de los minerales, del oro principalmente, del estaño, del cobre, la plata, etcétera. El zinc, eso nos está significando más ingresos. ¿Dónde nos está golpeando? En la parte de hidrocarburos. Ha subido el precio del petróleo, eso significa que vamos a tener una ganancia pequeña en la exportación de gas al Brasil y a la Argentina. No tenemos los volúmenes que quisiéramos, pero ¿dónde nos va a pasar factura este conflicto? Gastando más divisas para traer diésel y gasolina. Para que tengan una idea, el año pasado en diésel hemos gastado 1.500 millones de dólares y en gasolina 600 millones de dólares. Nosotros podríamos haber producido todo eso en biocombustibles si nos hubieran hecho caso allá en el 2007-2008. Entonces, hay factores a favor, hay factores en contra. ¿Cuál va a ser la conclusión en este costo-beneficio? Todo va a depender de que no haya restricciones a las exportaciones, por ejemplo, para que podamos vender los alimentos, en el caso de la soya, el azúcar, etcétera. Todo va a depender de que haya estímulos a la producción regional, principalmente para generar los sustitutos de la importación. Bien, ¿qué se viene para la parte económica de Santa Cruz, de Bolivia? ¿Cómo se viene la mano desde la vista de una persona experta en economía como usted, pero terrenal, que también da sugerencias de cómo salir de ello? Adelante, Gary. Bueno, siempre es la pregunta, ¿no? La pregunta del millón, ¿cómo nos va a ir hasta fin de año? Y la respuesta siempre tiene que ver con, depende de lo que haga el gobierno. Depende de la forma como el gobierno afecta a la economía. ¿Tanto es así, Gary? Así es, porque le voy a poner un caso. El trigo, ahorita el precio de compra del trigo ha subido a $390, $50 más que el año pasado. Mucha gente se va a beneficiar de eso, pero ¿qué tal si tuviéramos una política de largo plazo para decir, vamos a en 5 años a ser totalmente autosuficiente de trigo? Mucha gente va a entrar a producir trigo, se van a traer sembradoras, cosechadoras, etcétera. ¿Se da cuenta? O sea, el solo hecho de anunciar por parte del gobierno, vamos a entrar en la biotecnología,
vamos a producir más biocombustibles, vamos a tener programas de riego, de asistencia técnica, vamos a abrir mercados. ¿Se da cuenta? Eso cambia la percepción y eso se traduce en acción por parte de los empresarios. Eso, para la gente común, se traduce en empleo, se traduce en movimiento económico. Entonces, ¿cómo vamos a llegar hasta fin de año? Hay una gran incógnita. Depende de lo que haga el gobierno, depende de lo que diga el domingo el gobierno. Ya se habló del incremento salarial, pero están viniendo una serie de leyes, una serie de normas. Todas esas van a ser señales para que la economía o avance más o se frene. No hay una respuesta concluyente al momento de que hay un entorno internacional que nos favorece para la exportación, incluso para la agroexportación. Enrique, el año pasado hemos exportado 1.365 millones de dólares solamente en soya. Pero si hubieran hecho caso y hubiéramos tenido biotecnología, hubiéramos ingresado 700 millones de dólares adicionales. Entonces, tanto así. Depende de lo que el gobierno haga como señales y con la implementación de políticas para que este país despegue o signo de interrogación hasta fin de año. Para los que no nos escucharon al principio, puntual, ¿qué tendría que hacer el gobierno para que nos vaya mejor a partir de mañana? Ya, a ver, algunos se ponen a elucubrar la economía del conocimiento, la economía naranja, etcétera. No, lo que necesitamos ahorita, sin dejar de hacer aquello, lo que necesitamos ahorita es una inyección de confianza para que venga una inyección de capital. 5 cosas y este país puede crecer al 7% de forma sostenible. Primero, una política de promoción selectiva de exportaciones, enfocar los esfuerzos en el sector agropecuario, en el sector agroindustrial, agroexportador, sector forestal y maderero. Sustitución competitiva de importaciones, ya tenemos ese fondo, hay que ampliarlo, pero hay que profundizarlo. Combate frontal al contrabando, pero no solamente el gobierno, también la sociedad civil, y hagamos las cosas en serio. No podemos tener un decreto que prohíbe la importación de ropa usada y que prohíbe la comercialización de la ropa usada, y la ropa usada se vende por todas partes, ¿no es cierto? Cuarta cosa, promoción de el producto nacional, promoción de lo boliviano, consuma lo boliviano. Y quinto, necesitamos un gran pacto social productivo para que haya estabilidad. Lo que le comentaba al principio, pues, la sociedad civil tiene que trabajar conjuntamente con el gobierno tiene que trabajar para la sociedad civil, para todos, no para algunos. Me comprometí no hablar del tema del incremento salarial porque eso está por verse todavía. Pregunto esto de manera global ya para ir cerrando. ¿Tendría que sentarse la Central Obrera Boliviana, el gobierno, los empresarios juntos en la misma mesa para negociar este tema, o el empresario tiene que estar aparte y el empresario dice, oye, están hablando de mí, no me sientan en la mesa, yo soy el que tengo que pagar el aumento salarial? Un concepto sobre esto, más que de los porcentajes, ¿tienen que estar los tres juntos en la misma mesa? Ya, no lo dice Gary Rodríguez, no lo dice el IPSE, no lo dice el empresariado. El convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo, que depende de la Organización de las Naciones Unidas, la OIT, dice que para temas salariales se tienen que juntar de forma tripartita los trabajadores, los que dan empleo a esos trabajadores y el gobierno que ayude a que haya un consenso, que haya un acuerdo. Bien. Porque cuando se fija de forma obligatoria un incremento salarial, eso va a ser un gran peso para los que no han crecido o para los que están mal. Correcto. Y eso es la explicación de los crecimientos. Puede ser 5.1, sí, muy bien, pero hay algunos que no crecieron nada y otros que pueden haber crecido al 7, que puede ser la minoría. Y otros que están decreciendo. Con líderes de opinión en sus diversos rubros. Que si el gobierno autoriza la biotecnología, podríamos ocasionar, diríamos, un nuevo boom económico en todo Bolivia, no solamente en Santa Cruz. Yo sé que le tiene mucha fe y luego agrego algo sobre ello ya en la parte final. ¿La banca cómo está, Gary? La banca está con una gran preocupación. ¿Por la deuda? Sí. ¿Por la mora? Más que por la mora. ¿Por la colocación de crédito?
Exactamente, porque la liquidez, está faltando una inyección de capital a la banca. Bien. Yo sé que usted es amigo, es colega también, el presidente Luis Arce, él está ocupadísimo, de repente esa charla que hubo la otra vez en un sede de televisión, usted con él, de repente hoy no se puede dar por las ocupaciones, principalmente el presidente Luis Arce Catacora. ¿Ha tenido la oportunidad de reunirse con él usted, ya él siendo presidente, o es muy difícil por la agenda que él tiene? A ver, voy a ser muy sincero en esto y ojalá llegue a su oído. La recomendación, él es el presidente de todos los bolivianos. Él fue elegido en una justa electoral y él debe gobernar para todos y debería escuchar a todos. Puede que sea una persona muy ocupada, pero bueno sería que el presidente se reúna con los empresarios, cosa que no está ocurriendo. Desde enero, dice, lo escuchaba a Barberí, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que le están solicitando un encuentro con él y no lo logran. Así es, lamentablemente no se ha reunido con nadie del sector empresarial, digamos la dirigencia de las entidades populares del sector empresarial. No entendemos por qué, reitero, si su agenda es muy apretada, debería darse un tiempito para los que arriesgan, para los que invierten, para los que apuestan por Bolivia y los que generan empleo de forma legal, de forma formal. Voy cerrando, un minuto, lo que usted quiera decirle al país a través de la RAI 97.9, en 2 palabras radio, y a través de la transmisión digital, redes sociales, porque esto queda grabado y Naim se encarga de pasar los links también. Adelante, un minuto, lo que guste. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la entrevista y por permitirme llegar a la audiencia, no solamente en el país, sino también en el exterior. Decirles que la vida nos presenta desafíos y oportunidades. Muchas veces nos sentimos agobiados por lo que nos está pasando, pero siempre tenemos el recurso espiritual y la fe en Dios para saber que para Él nada es imposible. Él puede cambiar corazones y Él puede ayudarnos a forjar un mejor país. Yo tengo la esperanza de ver el día de mañana un país próspero, un país digno y soberano, pero para eso debemos ser un país productivo y un país exportador. Sé que si los bolivianos nos unimos, juntos lo podemos hacer. Esta invocación va principalmente para los administradores del Estado, para los gobernantes. Perfecto. La autoridad proviene de Dios. Toda autoridad proviene de Dios, pero toda autoridad un día va a dar cuentas a Dios de sus actos. Emocionalmente, ¿cómo está usted? ¿Cómo está emocionalmente? Cortito, 10 segundos. Bien, reitero, cuando hay mucha preocupación, hago esto, Enrique. Y me pongo a hablar con los peces. ¿En serio? Mire esta belleza. Esto lo ha construido un hombre, lo he construido yo. Este es un pequeño paraíso, ¿se da cuenta? Ellos dependen de que yo cada día les dé de comer, dependen de que yo les mida la temperatura, de que yo tenga consideración para con ellos. Pero si yo me voy a ir a farrear, si yo no les voy a dar de comer, ellos van a sufrir. Bueno, supongamos que este es el país. Este es el tipo de país que yo quisiera tener. Miren, negros, blancos, naranjas, chiquitos, grandotes, unos están abajo, otros están arriba, están conviviendo en paz, en armonía. Y mire ese verde. Esa es la Bolivia que un día yo voy a ver, una Bolivia verde con los diversos viviendo en paz. Y controlado. Mire, usted no pensaba mostrar su pecera, pero le dio pie para que usted dé un gran mensaje. Excelente, gracias. Gary, siempre sonriente, no obstante las circunstancias, y eso es la fe en Dios. Chila, 2 palabras, vamos cerrando, director de la radio, doctor Chila Limpia, él es abogado. ¿Qué le pareció este encuentro con Gary, que no va a ser el primero? Que sea, por favor, el primero de muchos en este programa, y siempre es un honor y un placer escuchar gente que puede exponer sus ideas de esta manera. Así que Dios lo bendiga y bueno, pues le dé sorpresa en la vida con una sonrisa ahí en la cara. Así que un gran abrazo y bueno, pues la radio siempre, mientras esté con vida la radio, estamos con los brazos abiertos para poder recibir a gente como usted. Perfecto. Naim, 2 palabras a Gary, ¿qué le quiere decir? Gracias, pastor. Gary también es pastor, claro que ¿verdad, sí. Gary es pastor? Así es.
No sabía. No, muy conocido. Leemos siempre sus artículos y ilustra muchísimo. Gracias por el tiempo y el espacio. Ya le hemos pasado el link a su WhatsApp para que lo vea en la entrevista. Bien, a nombre de Gina Justiniano, la producción, Naim Torrico, el doctor Chira Limpia, de Charito Glass, que me gusta cómo dirige y chatea también. Eso es bueno. Gracias, Gary, un gustazo. Y luego, cuando vengan más datos sobre el incremento salarial, hablamos de ello y de otros temas. Que tenga una buena tarde, Gary. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, doctor Limpias, Naín, a Rosario Glass y Gina. Un gran abrazo para todos ustedes y bendiciones para toda su audiencia. Muy bien, a usted. Que siga criando los pescaditos. Que tenga una buena tarde. Bien. Gracias. Vamos cerrando. Gracias. La RAI 97.9 con transmisión digital en 2 palabras, de lunes a viernes, 14 horas, de las 15 horas siempre nos pasamos unos minutitos, pero con el visto bueno aquí del director, el hombre que se pelea por un barbijo. Gracias por todo, que tenga una buena tarde.